Adelante, Marcelino. Gracias, nos disponemos a las manos de la triple presencia divina y de sus ángeles para recibir sus amorosas energías. Infinito Padre universal, divinos ajustadores de nuestros pensamientos, infinito Hijo eterno, Espíritu de la verdad que nos cubre en Micael, en Jesús, Espíritu infinito, Divina Madre creativa local, espíritus ayudantes de la mente que fluyen en nosotros. Trinidad infinita, hermanos mayores que nos ayudan, nos capacitan, nos guían, nos protegen. Nos unimos a todos los miembros del universo de este planeta y de cada uno de nuestros familiares para darle gracias por todo lo que ha venido bien y vendrá de su mano divina hacia todos. Ponemos en sus manos todas aquellas situaciones de nuestras vidas, Señor. Aquello que nos da alegría, gracias, y que aumentemos ese estímulo para aumentar la cooperación. Pero aquello que nos da tristeza, que nos da impotencia, que nos da dolor, que lo trabajemos, que lo dispongamos en sus manos, que recordemos las últimas etapas de su amado Hijo en el planeta para que tengamos la fuerza de superar las pruebas que tengamos que vivir. Y gracias por esa cooperación para poder aumentar los valores que son los aspectos más importantes de nuestras vidas, que es lo que va a continuar después de la muerte. Señor, ponemos en sus manos este día para que lo que compartamos podamos no solamente obtener un provecho cada vez mayor para nosotros, para nuestro beneficio, sino que podamos obtener el máximo grado de irradiación a nuestro prójimo y que este programa de hoy, que este compartir de hoy, sea de vitamina para cada una de las personas que lo capten, esa vitamina espiritual que tanto necesitamos. Todo esto lo anhelamos y lo hacemos dándole gracias por hacer una realidad en el nombre de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. 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 Gracias, Marcelino. Amén. Amanda, continuamos entonces donde habíamos quedado Sí, señor. y después de leer cada párrafo, pues las preguntas que quieran hacer. Cuatro. El Jesús humano. Algo pasó. Bien, algo me está pasando con el internet. Ay, cónchale. Saludemos a Javier. Fabián. Gracias, buenas tardes. Cordiales saludos para todos. Bienvenido, Javier. ¿Puedes leer ahí, Amanda? Gracias, Sí, muy señor. amable, gracias. Sí, señor. Para las inteligencias celestiales del universo local que lo observaban, este viaje por el Mediterráneo fue la más cautivadora de todas las experiencias terrestres de Jesús, al menos de toda su carrera hasta el momento de su crucifixión y de su muerte física. Este fue el periodo fascinante de su ministerio personal. Se borró. Sí. Sí, no me deja agrandar la pantalla. Es que yo no sé por qué está molestando el Zoom. Dale, dámela así, que organizo. Este fue el periodo fascinante de su ministerio personal, en contraste con la época del ministerio público que pronto le seguiría. Este episodio único en su género fue aún más sobresaliente porque en aquel momento era todavía el carpintero de Nazaret, el constructor de barcas de Cafarnaúm, el escriba de Damasco, era todavía el Hijo del Hombre. Aún no había conseguido el dominio completo de su mente humana. El ajustador no había dominado ni transcrito plenamente la entidad moral. Era todavía un hombre entre los hombres. La experiencia religiosa puramente humana del Hijo del Hombre, el crecimiento espiritual personal, alcanzó casi la cima de lo accesible durante este año, el 29º de su vida. Esta experiencia de desarrollo espiritual
fue un crecimiento permanente, gradual, desde el momento en que llegó su ajustador del pensamiento hasta el día en que finalizó y se confirmó esta relación humana normal y natural entre la mente material del hombre y la dotación mental del espíritu. El fenómeno de fundir estas dos mentes en una sola fue una experiencia que el Hijo del Hombre alcanzó de manera completa y final como mortal encarnado del mundo el día de su bautismo en el Jordán. Adelante, Jairito. Sí, buenas noches para todos. Disculpen la voz. Sí, es muy importante puntualizar lo siguiente. Allí, en el último párrafo, el revelador nos dice que a final de cuentas, nuestro creador encarnado logró coordinar, fusionar en tanto la mente material como con la mente de su ajustador del pensamiento. Y precisamente cuando los reveladores nos hablan de que hay seres mortales de fusión con el ajustador, pero que no logran esta fusión y son examinados y no se encuentra ninguna causa, pues se le otorga fusionarse con una fracción del espíritu de la madre o del espíritu del hijo creador. Y observen eso, hay que fusionar de alguna manera esa mente morontial, espiritualizada, debe fusionarse, debe sincronizarse, debe funcionar perfectamente como una sola con la mente del ajustador para que pueda procederse a la fusión. No basta llegar al quinto mundo de estancia, no basta llegar a Jerusalén, no basta pasar por los, creo que 470 mundos que rodean a Salvington. No recuerdo ahora la cantidad exacta. Hay que lograr esa sincronización como requisito sine qua non, entre otros, para lograr la fusión. Eso es muy importante Se congeló. para nosotros, los mortales ascendentes. Era lo que quería puntualizar. Gracias. Gracias, Jairito. Marcelino, ¿algo que aportar? Sí, como comentó Jairo, bienvenido Fabián y Pablo, bienvenido. Lo que comentó Jairo, o sea, que la meta nuestra es la fusión. No hay ninguna otra meta principal hasta el momento que la fusión, porque la fusión marca la salvación por la eternidad. Es decir, al haber la fusión, no hay, como se dice, todo está hecho. Ya más tarde o más temprano llegaremos al paraíso, pero es vital la fusión, de manera que nuestra máxima cooperación ahora es precisamente para ese objetivo. Y aún en los mundos de estancia hay peligro de rechazar la fusión. Entonces, no es solamente el peligro en la carne, también hay peligro en los mundos de estancia. No olvidemos que en el caso de la rebelión de Lucifer se dice que un grupo de seres humanos apoyó a Lucifer antes de la fusión. No se sabe de ningún fusionado y tampoco ningún ciudadano de Jerusalén, la capital del sistema, pero los que estaban antes, aún no fusionados, muchos de ellos apoyaron la rebelión y están en riesgo de perder sus almas si no se arrepienten. Entonces es muy vital la fusión con el divino ajustador o con cualquier otro de los miembros de la Trinidad, que en este caso los mencionó Jairo, o con el Espíritu o con el Hijo en unos casos. Pero en el caso de Urantia, el potencial que tenemos es la fusión con el Padre o con el divino ajustador. Marcelino, una pregunta. Si no logramos la fusión con el ajustador y la logramos con el Hijo Eterno, bueno, o con las tres que nombraste, ya no pasaremos a ser finalistas para trabajar en los otros mundos. Es cuando no hay fusión, salió Wilson, Wilson tiene alguna distorsión, hermanito,
tu imagen se distorsiona con frecuencia. En todo caso, ojalá que se normalice allí esto. Sí, cuando uno se fusiona con el Hijo, un ser humano se fusiona con el Hijo o se fusiona con el Espíritu, no va directamente como lo hace el fusionado con el ajustador, va de mundo en mundo a el paraíso, así como lo hace el fusionado con el ajustador. En el caso de los fusionados con el espíritu materno, ellos tienen que servir, se llaman ciudadanos permanentes del universo local. Ellos sirven y se glorifican en el universo local, sin esos pasos continuos que tenemos o que vamos a tener o que tienen los que van a fusionarse o los que se fusionan con el ajustador. Entonces ellos se glorifican allí. En un momento futuro el nivel de glorificación es tan alto que pueden ser llamados en una forma instantánea al paraíso. O sea, pero no pasan por ese proceso. Ellos no entran al cuerpo de la finalidad producto de que no han pasado por ese proceso, pero seguramente llegan a niveles muy elevados en una categoría similar al caso del cuerpo de la finalidad, pero no son finalistas por ese hecho, el hecho de que no tuvieron ese proceso. Ahora bien, en el caso del Hijo, el fusionarse con el Hijo Creador, se hace ciudadano del superuniverso, tiene acceso no solamente al universo local, sino al todo el superuniverso, pero ellos se glorifican allí en ese servicio, en el superuniverso, y también les corresponde esa temporada larga de glorificación en servicio hasta que en un momento dado sean llamados al paraíso. De manera que el paraíso siempre es la meta final del ser, pero unos van de una manera y otros de otra, y eso es el caso de los tres tipos de fusión, que no van en una forma como lo va directamente y mundo a mundo el que se fusiona con el ajustador. Gracias, Marcelino. A Adelante, ti, hermano. Octavio. Hermanito, yo tengo una pregunta. Ahorita que tocó usted el tema de la rebelión, ¿hubo mortales que participaron en la rebelión? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, Octavio, le comenté, dicen los reveladores que un grupo de seres humanos lamentablemente apoyaron la rebelión y probablemente están detenidos hasta que haya el juicio. Dicen que no se habían fusionado con el ajustador, no se habían fusionado, pero producto de ese impacto que les causó Lucifer, una luz tan grande como la de Lucifer, pues era muy extraño que pudiera fallar. Y muchos de ellos probablemente se arrepientan o ya se han arrepentido por eso, porque fueron engañados. Pero los que no, los que continúen, corren riesgo de autodestrucción. Okay, entonces ayúdame a entender. Los mortales estamos en un plano material. Lucifer y los demás ángeles y seres secundarios, todos están en un plan espiritual. ¿Cómo un mortal puede participar en una revolución espiritual? Si se supone que uno nunca ve al plano espiritual hasta que después de que mueres. Le aclaro, Octavio, le aclaro que en el caso de lo que comentan los reveladores se trata de humanos que estaban en el tercer, cuarto, quinto mundo de estancia. No se habla de humanos planetarios. Okay. No se habla tercero, segundo, tercero, cuarto, quinto mundo de estancia antes de fusionarse. Entonces ya habían muerto. Sí, señor. Estaban en estado moroncial. Ok, gracias. Adelante, Miguelito. Hola, buenas noches. Me está fallando un poco la cámara. Tendré que buscar una. No, una pregunta también. Vamos a ver. Y además que viene muy bien, que va en línea con lo que nos has preguntado, con tu pregunta, Wilson. Están los que se fusionan con el Espíritu, los que se fusionan con el Hijo Eterno y los finalitarios. Y mi pregunta es, como ha dicho Marcelino, todos nos juntamos allí o todos van al paraíso, pero los finalitarios entiendo que es donde yo quiero ir. Yo estoy haciendo posiciones para finalitario, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? No, sí, es verdad, suena gracioso, pero es porque a mí me hace ilusión ir al exterior, a los círculos exteriores. Y la pregunta es,
estos que se queden en el paraíso, tanto si vienen de parte del Hijo Eterno como si vienen, ¿van a tener también esa misma opción? Porque yo no tengo esa información, no recuerdo haberle leído. Y a mí no es que me preocupe, pero como digo, lo digo seriamente y en plan así un poco de humor, yo estoy haciendo oposiciones para ir a los círculos externos. No me quiero quedar ni en el paraíso ni en el universo local. Ahí queda la preguntita. Gracias, estimado Miguel. Jairo, adelante, hermano, si tiene algún aporte referente a eso, con toda confianza. Sí, buenas noches nuevamente para todos. Con respecto, primero que todo, con respecto a la pregunta de nuestro querido Octavio. Sí hubo mortales planetarios urantianos que se unieron a la rebelión. Creo que 66 de los humanos modificados, o 46, no recuerdo ahora el nombre, creo que 66. Ellos eran mortales de la descendencia de Andón y Fonta, que se unieron concretamente a Noc. Lo que no hay es datos de esos mortales que vivían en las tribus aledañas, o ya más cerca, más lejos, de que se hayan unido a la rebelión. No hay un dato exacto, por lo menos que yo conozca, ¿no? Entonces sí hubo mortales, los mortales modificados de los 100 mortales modificados. En cuanto a la pregunta de nuestro querido hermano Miguel, observen lo siguiente. Estamos en la era de los 7 superuniversos. Ahora hay un plan para todos los seres evolutivos, ascendentes, llegar hasta el Padre, incorporarse al cuerpo de la finalidad, ir a prestar servicio a los universos, a los restantes 6 superuniversos, y prepararse para esa grandiosa aventura de tratar de encontrar a Dios el último. Pero es que se necesitará mucha gente. Dicen los reveladores en alguna página por allí que ya los científicos urantianos pueden ver más de 35.000 millones de galaxias. Y eso parecería simple, o un número parecido, no recuerdo el número exacto, pero yo sé que son 300 y tantos de mil de millones de galaxias. Pero es que los reveladores llaman a los superuniversos galaxias. Y imagínate, si 7 superuniversos son grandes, imagínate 400.000 superuniversos. Necesitan muchos instructores. Y en la próxima era cambiarán las reglas. Probablemente muchos seres que en esta era no son ascendentes, no tienen en su proyecto de vida llegar al paraíso, probablemente en la próxima era lleguen y de allí salgan a servir en los 4 niveles del espacio exterior. Entonces, yo creo que nosotros tenemos el cupo asegurados y los que no han nacido también. Es mi opinión personal. Gracias. Gracias, Jairito. Marcelino, le damos la oportunidad a Claudio antes de que tú expongas lo que vas a decir, ¿sí? ¿Te parece? Cómo no, Claudio, adelante. No sé, Adelante, Octavio, mi porque como dejó la compañero mano. de misión, Claudio. Muchas gracias, querido. Muy buenas noches para todos. Una duda que me cabe porque eh, me confunde el hablar de esa fusión dentro del universo local. ¿Se fusionan con el hijo creador y la madre, o sea, del universo local, o se fusionan con el espíritu infinito y el hijo eterno? Adelante, Marcelino. Muy bien, sí, estimado hermano Claudio, cuando se fusionan, ellos dicen se fusionan con una individualización, no tanto fragmento como el ajustador, porque es diferente al ajustador. Una individualización de la hija creativa y también una individualización del hijo creador. Al fusionarse con la hija creativa, la naturaleza de la hija creativa viene del espíritu infinito, de manera de que hay una conexión directa
con el Espíritu Infinito porque es una fusión con la hija creativa. O sea, hay una conexión directa con la abuela, con nuestra gran abuela, el Espíritu Infinito. Igual pasa con el Hijo Creador. Al fusionarse con el Hijo Creador tiene la naturaleza del Hijo Eterno y también la del Padre. Y entonces hay una conexión de fusión con el Hijo Eterno a través de la naturaleza del Hijo Creador. En ese sentido, no olvidemos que el Hijo Eterno tiene las manifestaciones del universo local a través del Hijo Creador. Entonces, en ese sentido. Tenemos también una fusión con la naturaleza del Padre, porque el Hijo Creador tiene la combinación del Hijo Eterno y del Padre, sí. Pero en el caso de los fusionados con el ajustador es directamente con la naturaleza del Padre. Es directa la naturaleza del Padre. De manera, pues, de que esa es la diferencia. E indiscutiblemente, estimado Miguel, tal como comentó Jairo, vamos a tener una conexión futura. Lo que pasa es que esa conexión futura con los espacios exteriores, con los grandes niveles externos, no hay ningún dato en cuanto a los fusionados con el Hijo y con el Espíritu. No hay dato mayor. El dato que hay es de los fusionados con el Padre, que ellos suponen, ellos conjeturan, ellos dicen que dan su opinión como quien piensa algo por los datos y por las observaciones que hacen, pero que no están bien seguros. Ellos suponen. Entonces, esas suposiciones que hacen por todo lo que han observado a lo largo de los millones de años es más que todo relacionada con los fusionados con el Padre, con los miembros del cuerpo de la finalidad. Pero indiscutiblemente hablan que también en un futuro los hijos creadores en los universos locales, en luz y vida, se irán a integrar a esas actividades igual de alguna manera con las hijas creativas. Ellos conjeturan también eso. Y al decir de los hijos creadores, con toda seguridad, habrá algún tipo de función con los seres fusionados, con el Espíritu y con el Hijo. Entonces, indiscutiblemente va a haber algún tipo de actividad, pero no dan esos datos como sí los dan de los fusionados con el Padre. Espero que haya quedado claro, estimado Miguel, y gracias por esas preguntas tan interesantes o esos aportes tan interesantes. Gracias, Marcelino. Demos la bienvenida a Ángela María, a Pablo, a Josenillo, al profe y a Lucenito. Continuamos, Amandita, con el siguiente. ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? Sí, señor, adelante. Oiga, hermano Marcelino, ¿por qué de cada 1000 finalistas, 990 son casi mortales ascendentes? Y según todos esos van a ir a los ¿cómo se llama? Circuitos exteriores, en lugar de los demás que son los menos. ¿Por qué será que tantos finalistas deben ser mortales ascendentes más que los demás seres espirituales? ¿Cuál sería tu idea de lo que pasa, Octavio, es que no hay un solo cuerpo de finalistas en el paraíso. Uno de los cuerpos... De cada grupo de 1000, 994, creo 95, son mortales ascendentes. Correcto, pero eso es referente al cuerpo de finalista mortal. Pero cuando hay otros finalistas, incluso hay miembros de Abona y miembros del paraíso que participan en el cuerpo de los finalistas, de los finalistas con otro nombre, Hay siete grandes cuerpos de finalistas y uno de esos 7 es el cuerpo de finalistas mortal, y a ese es el que se refiere usted con los 999. Pero, hermanito, es el principal, el de los mortales de los finalistas es el principal y está a cargo de todos los grupos de finalistas. El primer mortal que llegó al paraíso, ¿cómo se llama? Gran Fanda. El que está a cargo de todos los grupos. Sí, o sea, lo que pasa... ¿Por qué tanta revelancia a los mortales? Lo que pasa, estimado Octavio, y eso es muy interesante, eso es producto de que, como llamamos en Venezuela, nuestra orden es como la raspadura de la olla, así como le decimos a veces en Venezuela en son del lenguaje popular. Entonces, somos la orden más baja de criaturas, más humilde de criaturas, más pequeñas de criaturas. Y en ese sentido,
hay una glorificación extraordinaria y un impacto muy grande por el avance de esas criaturas casi animales. Entonces son habitadas por ese fragmento extraordinario. Entonces, ese misterio de los universos se realiza en la conexión de un fragmento del esplendor de esplendores dentro de la mente de casi una bestia, casi un animal, como el humano. Entonces, ese impacto tan extraordinario en el universo hace posible que se le dé una relevancia a la primera criatura mortal que llegó al paraíso, y por eso Granfanda es el jefe supremo de los 7 cuerpos de finalistas. De manera que es para nosotros, de manera que es para nosotros un enorme estímulo y un enorme privilegio que tengamos esa extraordinaria consideración allá de tener a nuestro hermano en la carne como el jefe supremo. Gracias, Marcelino. Adelante, Miguelito. Sí, por darle una explicación a lo mejor más sencilla, que no es que no lo haya explicado bien Marcelino, cuidado. Vamos a ver, yo desde que tengo un conocimiento y que tengo la esperanza, la ilusión y mi proyecto de llegar a finalitario, siempre he pensado, desde que conozco el libro de Urantia y he podido profundizar en él, que el gran proyecto de nuestro Padre Universal, ese gran escenario cósmico que creó, lo hizo para nosotros, querido hermano, lo hizo para nosotros. Nosotros, entiendo yo, me puedo equivocar, que somos los auténticos protagonistas de la creación del Padre, pero por lo que acaba de decir Marcelino, porque somos lo básico, y que nosotros, puros animales, lleguemos a la sede del Padre es pues lo que le da sentido a que yo siga estudiando, porque yo sí me siento protagonista en base al esfuerzo, el diseño y la creación que hizo nuestro Padre Universal para nosotros, porque al fin y al cabo los ascendentes somos nosotros. Toda la parafernalia que se ha hecho a nivel cósmico es para que nosotros conozcamos al Padre. Luego, qué privilegio. Es que yo no le veo sentido a esa pregunta, hermano. Bueno, está bien que la haga, perdón. Porque es que yo sí, para mí tiene esa respuesta. La respuesta es que tú, yo y todos los que estamos aquí y más, somos los auténticos protagonistas. Todo ese montaje es para que nosotros podamos llegar a la gloria del Padre. Así de sencillo. Gracias, Miguelito. Adelante, Jairo. Gracias. Muy complacido esta noche por la asistencia de los hermanos. Ya nos estamos poniendo al día. Bueno, aquí hemos venido y a estos foros acudimos a exponer nuestras ideas, y las ideas denotan la comprensión que cada uno de nosotros tiene sobre o conserva en un momento dado sobre las enseñanzas que nos presentan los reveladores. Y la diversidad de opiniones es sumamente favorable. Eso nos lo dice nuestro creador encarnado en alguna parte por allí, que no la recuerdo, pero sé que lo dice. Y hago esta introducción por lo siguiente. Yo recuerdo, en relación con la pregunta de nuestro querido hermano Octavio, en lo que yo recuerdo que he leído al respecto en el libro sobre esa composición de una compañía de 1000 finalistas del cuerpo de la finalidad, porque como lo dice acertadamente Marcelino, hay otros 6 cuerpos de la finalidad, pero en relación con el cuerpo de la finalidad mortal, lo que recuerdo, a lo mejor se me olvidó y no lo recuerdo en este momento, pero hago esa salvedad, lo que recuerdo es que los reveladores nos indican la composición, pero no nos indican la razón a la cual obedece esa composición. Ellos nos dicen que el ser que comanda cada compañía es un evangel de luz. ¿Y qué es un evangel de luz? Si lo buscamos en el libro, por allí nos indica que un evangel de luz es un ser que se pone a cargo de un grupo de seres transitoriamente. No necesariamente tiene que asignarse a ese grupo de seres,
Es un ser emergente, ocupa un cargo temporal. Eso es un ángel de luz, en lo que he entendido. Ahora, si algo se me ha olvidado y no estoy en lo correcto, pues les agradezco sus aclaratorias. Muchas gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Miguelito, dale. En base a lo que es que, vamos a ver, creo que no voy equivocado, pero podría ser que sí, que me dierais otra luz. Yo creo, y no lo digo en tono de orgullo, pero lo digo en tono humilde, que toda la administración del Padre en sus diferentes responsabilidades, arcángeles, Melquisedec, tal, hasta nuestro soberano del sistema, o sea, todos han sido creados porque están a nuestro servicio. Están para que nosotros nos elevemos. Todos están para el servicio nuestro. Son seres descendentes para que nosotros podamos conocer todo esto. Es que es así de sencillo. No le veo más complicación. Todos en sus diferentes estamentos o jerarquías, o como le queramos llamar, están para servirnos a nosotros, para abrirnos los ojos espirituales. Yo es que lo simplifico así y está bien, o sea, fijaros, toda la administración que hay, toda la economía espiritual que creó el Padre y después cómo fue delegando, ¿no? Pero al fin y al cabo, la meta, el objetivo somos nosotros para que nosotros lleguemos a eso. A lo mejor me he repetido, ¿no? Pero nos sirven a nosotros, humildemente están para servirnos, son nuestros servidores. Es como yo lo entiendo. Gracias. Gracias, Miguel. Adelante, Amandita, por favor, continuamos con la lectura. Con gusto. A través de todos estos años, aunque no parecía dedicarse a muchos periodos de comunión formal con su Padre Celestial, perfeccionó unos métodos cada vez más eficaces para comunicarse personalmente con la presencia espiritual interior del Padre Paradisiaco. Vivió una vida real, una vida plena y una verdadera vida en la carne, normal, natural y corriente. Conoce por experiencia personal lo equivalente a la realidad de todo lo esencial de la vida que viven los seres humanos en los mundos materiales del tiempo y del espacio. El Hijo del Hombre experimentó la amplia gama de emociones humanas que van desde la alegría más espléndida al dolor más profundo. Era un niño alegre y un ser con un buen humor poco común. Era igualmente un varón de dolores que conocía las aflicciones. En un sentido espiritual, atravesó la vida mortal desde el punto más bajo hasta el más elevado, desde el principio hasta el fin. Desde un punto de vista material, podría parecer que evitó vivir en los dos extremos sociales de la existencia humana, pero intelectualmente se familiarizó totalmente con la experiencia entera y completa de la humanidad. ¿Alguien que quiera aportar algo a lo que leyó Amandita? Todo quedó muy claro, muy bien. Continuamos, Amandita, con la siguiente. Sí, señor. Me perdonan que no sé por qué está fallando el internet hoy, no me deja colocar pantalla completa, pero afortunadamente Amanda puede leer ahí. Perdón, Wilson. Dale. Solamente con respecto al párrafo anterior, solamente quería resaltar que allí el revelador nos indica que nuestro creador encarnado perfeccionó varios métodos para comunicarse con su ajustador. No sabemos si esto lo hizo debido a sus prerrogativas de creador, o es que nosotros, cuando estamos atravesando los 9 círculos los 7 círculos del logro psíquico, también podremos, no sé, buscar la mejor forma de comunicarnos con el ajustador. Eso resulta interesante, ¿no? Es una prioridad, es una atribución exclusiva de nuestro creador encarnado
o todos nosotros, los mortales ascendentes, tendremos esa oportunidad de buscar la mejor forma para comunicarnos con nuestro ajustador. Nos queda esa duda y, bueno, los reveladores no nos lo dicen todo. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, mi querida Amanda. Jesús conoce los pensamientos y los sentimientos, los deseos y los impulsos de los mortales evolutivos y ascendentes de los mundos desde el nacimiento hasta la muerte. Ha vivido la vida humana desde los principios del yo físico, intelectual y espiritual, pasando por la infancia, la adolescencia, la juventud y la madurez, llegando incluso hasta la experiencia humana de la muerte. No solamente pasó por estos periodos humanos normales y conocidos de avance intelectual y espiritual, sino que también experimentó plenamente las fases superiores y más avanzadas de aproximación entre el ser humano y su ajustador, que tan pocos mortales de Urantia consiguen alcanzar. Así pues, experimentó en su plenitud la vida del hombre mortal, no solo tal como se vive en vuestro mundo, sino también tal como se vive en todos los demás mundos evolutivos del tiempo y del espacio, e incluso en los más elevados y avanzados de los mundos establecidos en la luz y la vida. Adelante, Jairito. Sí, en el primer párrafo resulta bastante revelador, ¿no? Porque nuestro creador encarnado en su ansiedad, en su afán, en su deseo de conocer la naturaleza humana, pues recorrió parte del mundo conocido para esa época, sobre todo en esos creo que 2 años que viajó que viajó por el Mediterráneo creo que con Ganit y Gonot. Y ese conocimiento, esa sapiencia como hombre, le permitió, pues, mm, mm, conversar con el apóstol hasta ese momento, Judas Iscariote, en la última cena, cuando palabras más, palabras menos, le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto, o algo muy similar. No lo hizo porque fuese un adivino, porque tuviera poderes extranormales. No, lo hizo en conocimiento de la naturaleza humana, a la cual llegó por su experiencia mortal, no utilizando sus prerrogativas de creador, de hijo creador. Es muy interesante entonces esa parte que nos dice allí que Jesús conocía los impulsos humanos, la, la forma de pensar, la psicología, el carácter, no de manera mágica, sino por ese conocimiento que obtuvo a través de ese acercamiento, ese intercambio en el taller de caravanas, en el lago de Bethsaida, cuando pescaba, en todos esos viajes que hizo, cuando se reunió con esos sabios en Urmia, creo, con otros sabios en Roma de diferentes escuelas. De allí fue conociendo la naturaleza humana y esto le permitió mm, mm, captar adelantarse a las conductas de otros seres, y ese fue el caso, en mi opinión, que ocurrió con el apóstol hasta ese momento, Judas Iscariote. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Hola. Amanda. Adelante, Miguelito. No, solo de este parrafito que es muy bueno. Y lo has quitado. Ya te lo Bueno, es coloqué. igual, Ya te lo es coloqué. igual. Vale. No, remarcar que de qué manera cuando vivió Jesús las experiencias aquí no solo eran unas enseñanzas para aquí, no dice, es que lo voy a leer textualmente porque es muy bonito, dice: así pues, experimentó en su plenitud la vida del hombre mortal, no solo tal como se vive en nuestro mundo, sino también
tal como se vive en los demás mundos evolutivos del espacio, del tiempo y del espacio, e incluso en los más elevados y avanzados de los mundos establecidos ya en luz y vida, ¿no? Me llama mucho la atención, o sea, no vino aquí, vino aquí a experimentar y a tomar posesión de su soberanía, ¿no? Pero, y a dejarnos ese gran mensaje de amor al Padre, pero también sirvió de ejemplo para otros mundos, otros espectadores que estaban más arriba, ¿no? Que estaban ahí pendientes de toda la vida de Jesús. Solo quería decir eso. Adelante, Jairito. Sí, buenas noches nuevamente. Wilson, ¿podrías repetir la imagen? Era un comentario sobre la imagen allí que hace alusión a nuestro Creador encarnado. Allí aparece con una túnica roja. Nos dicen los reveladores que Pilato no quería proceder con la sentencia de muerte que pedían los sanedristas, y en un intento por evadir esa responsabilidad se lo envió a Jesús ante Herodes, y fue Herodes Antipas, no sé si el padre o el hijo, eso sí no lo recuerdo ahora, quien le colocó la túnica, una túnica real en desuso, como a él lo llamaban rey, pues eso para este Herodes fue una burla. Ah, tú eres rey, te he visto como rey. Y entonces cuando él acude por segunda vez ante Pilatos, es cuando él acude con esa túnica roja. Esa no la tenía él cuando fue apresado en Getsemaní, ni durante toda la noche que pasó allí en casa de Caifás, creo recordar. Entonces es muy importante que ubiquemos eso, porque he visto que en algunas imágenes, cuando se refieren a la estadía ante Pilato, pues colocan a nuestro Creador encarnado con la túnica, y esa realmente fue la segunda vez que él fue presentado ante Pilatos. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Amanda. Esta vida perfecta que vivió en la similitud de la carne mortal quizá no haya recibido la aprobación completa y universal de sus compañeros mortales y aquellos que fueron casualmente sus contemporáneos en la tierra. Sin embargo, la vida encarnada que Jesús de Nazaret vivió en Urantia sí recibió la plena y completa aprobación del Padre Universal, porque constituía al mismo tiempo y en una sola y misma vida de personalidad la plenitud de la revelación del Dios eterno al hombre mortal y la presentación de una personalidad humana perfeccionada que satisfacía plenamente al Creador infinito. Este fue su objetivo verdadero y supremo. No descendió para vivir en Urantia como el ejemplo perfecto y detallado a seguir como cualquier niño o adulto por cualquier hombre o mujer de aquella época o de cualquier otra. En verdad es cierto que todos podemos encontrar en su vida plena, rica, hermosa y noble muchos elementos exquisitamente ejemplares y divinamente inspiradores, pero esto es así porque vivió una vida verdadera y auténticamente humana. Jesús no vivió su vida en la tierra para establecer un ejemplo a imitar por todos los demás seres humanos. Adelante. Jairito, adelante. Creo que estaba Octavio primero. Ok, Octavio, adelante, Octavio. Yo nada más quería hacer una pregunta, un comentario. Cuando Jesús salió a conocer a los hombres antes de su vida pública, ustedes dijeron, fue por el Mediterráneo y conoció a Ganí y todo lo que pasó, pero no menciona en ningún momento al continente americano ni a sus habitantes del continente americano, a menos que yo sepa. ¿Ustedes saben algo? Y si ¿por qué? Octavio, Octavio, en el siguiente documento, el 130, empezamos precisamente toda la historia del viaje de él. Entonces, si quieres, guarda la pregunta para cuando empecemos y que empezamos todo ese proceso.
y miramos ese tema, ¿te parece? Lo mencionaron hace un momento, ¿Quién? por eso lo comento. Hablaron del viaje de Ganit. Sí, pero por eso te digo, ya ahorita iniciamos ese, en el documento 130 iniciamos eso, y entonces ahí lo miramos, ¿te parece? Ya vamos a terminar este 129. Adelante, Jairito. Sí, bueno, un adelanto a nuestro querido hermano. Eso es lo que nos narran los reveladores. Hay una fe eh, que dice que Jesús estuvo en América y todo aquello. Bueno, se respeta, como respetamos todas las fees de este mundo y de otros. Respetamos su criterio. Los reveladores solamente nos hablan de la estadía de nuestro Creador encarnado en parte de ese mundo conocido para lo que se llama el primer milenio de la era cristiana y luego la era, la era anterior, antes de Cristo, como diferencian, dividen las dos eras. Es lo que nos narran los reveladores. Sí, Y con hermanito, respecto a la fe, ya va, perdón, Octavio, y con respecto al respeto a las diferentes fe, allí comenzando el segundo párrafo, el revelador nos dice claramente que nuestro Creador encarnado no vino a lavar nuestros pecados, como algunos profesan y se les respeta, no vino a entregarse en la cruz por nosotros. El martirio de la cruz fue consecuencia de la crueldad de los hombres que administraban justicia para esa época. Entonces, no vino por eso, no vino a lavar nuestros pecados. Ya sabemos que el pecado para nosotros, el pecado es hacer el mal a sabienda que lo estamos haciendo. Y de eso no nos libra nadie. Eso no nos lo quita nadie. Eso está sí, en nuestra hermanito, conciencia. yo no ¿Ves? estaba hablando del Entonces, pecado. Oh, por Dios. no vino no se entregó por nosotros ni para nosotros, no a revelar al Padre Universal a los hombres, lo hizo y lo reveló como un hombre y luego como un hijo de Dios. Esto en relación a las diferentes fe que tienen sus hipótesis sobre la naturaleza de la misión de nuestro Creador encarnado. Era lo que quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Continuamos, Amandita, por favor. Sí, señor. Vivió esta vida en la carne mediante el mismo ministerio de misericordia que todos vosotros podéis utilizar para vivir vuestra vida en la tierra. Al vivir su vida mortal en su época y tal como él era, estableció un ejemplo para que todos nosotros vivamos también la nuestra en nuestra época y tal como somos. Quizá no aspiréis a vivir en su vida, pero podéis decidir vivir la vuestra como él vivió la suya y por los mismos medios. Jesús puede que no sea el ejemplo técnico y detallado para todos los mortales de todos los tiempos en todos los planetas de este universo local, pero es eternamente la inspiración y guía de todos los peregrinos con destino paradisíaco procedentes de los mundos de ascensión inicial que pasan a través del universo de universos y de Abona hasta el paraíso. Jesús es el nuevo camino viviente que va desde el hombre hasta Dios, de lo parcial a lo perfecto, de lo terrenal a lo celestial, del tiempo a la eternidad. Al final de su 29º año, Jesús de Nazaret casi había terminado de vivir la vida que se exige a los mortales como residentes temporales en la carne. Trajo a la tierra toda la plenitud de Dios que se puede manifestar al hombre. Ahora casi se había convertido en la perfección del hombre que espera la ocasión para manifestarse a Dios. Y realizó todo esto antes de cumplir los 30 años. Fin documento 129. Gracias, Amanda. A ti. Amable. Eh,
Marcelino, te doy la palabra mientras alisto el otro documento para que por favor converses mientras ¿Cómo no? ¿Cómo el no? otro documento. Si hay alguna observación, alguna pregunta, algún aporte, con toda confianza. Bueno, Octavio, mientras que nuestro estimado Wilson se conecta con la otra parte, le adelanto que nuestros hermanos mormones, ¿Me permite plantear? Porque a lo mejor no la supe. Adelante, Octavio. Mire, yo ya sé lo que dicen los mormones y de alguna manera lo conozco porque yo fui mormón. Conozco la historia del libro del Mormón y todo, pero yo no me refería al libro del Mormón, yo me refería al libro de Urantia. Si se pone que Jesús vino a conocer a los hombres y por eso hizo el recorrido por el Mediterráneo, sí mencionan algo de los países asiáticos, porque creo que Ganida era de la India, inclusive creo que Melquisedec fue a China, creo que el apóstol Andrés también, creo que llegó hasta Rusia, uno de ellos, pero de América que yo sepa no mencionan nada. Entonces mi pregunta no había aviones, Octavio. Lo sé, tampoco había internet. Tampoco había internet, hermanito, pero se supone que vino a conocer a los hombres, pues yo creo que también vino a conocer a todo el género humano, ¿no? Porque todos son hijos de Dios. Entonces mi pregunta es si el libro de Urantia menciona algo sobre los habitantes de América en la época de Jesús. Yo creo que mi pregunta no es, parece ser que les moleste que pregunte, pero aún así lo voy a hacer porque pues para eso estamos, ¿no? Entonces no, Octavio, Octavio, lo que quiso decirle Wilson, Octavio, es que hay un momento interesante más adelante que inclusive se puede ampliar. Wilson, al igual que mi persona, yo conozco la motivación de Wilson, tiene un profundo interés y un profundo agradecimiento a tu persona, no solo por las preguntas, sino por los aportes que hace. Hace poco no estabas tú presente y comentamos esa satisfacción nuestra por los aportes tuyos y por el dominio que tienes de la Biblia. Entonces, para tu información rápida, Octavio, y por supuesto para todos, indiscutiblemente, de acuerdo a lo que se expresa en el libro de Urantia, el Jesús humano no estuvo en las Américas, pero tampoco estuvo el Jesús humano en China, dicen los reveladores. No fue a China ni fue tampoco a la India, no fue a ninguno de esos lugares, pero indiscutiblemente sus apóstoles y sobre todo sus seguidores llegaron hasta allá. Ganid hizo un gran trabajo en China y uno de los apóstoles, creo que fue Natanael, no estoy muy seguro, creo que fue Natanael, murió en la India y llevó el mensaje a la India. De manera de que a nivel de espíritu abraza a todos los americanos, abrazó a todos los americanos del sur, del centro y del norte, y por supuesto a todos los demás países. Pero como persona, solo los lugares que menciona, de acuerdo al Mediterráneo, al mundo conocido cerca de Palestina. Entonces, eso es importante, estimado Octavio, y acuérdense que para nosotros es muy importante sus preguntas. Pero el libro de Urantia no menciona nada de América, ¿verdad? En cuanto a la visita de Jesús, no. En cuanto a la visita de Jesús, no. Escúchame, yo sé que Jesús no vino a América, en ningún momento vino a América, pero al menos mencionó a los habitantes de América o el libro de Urantia habla acerca de los habitantes de América que no tenga que ver con ninguna de las religiones. Mucho. Es más, da detalles extraordinarios, como por ejemplo, que hace 85,000 años entró la raza roja y entró parte de las combinaciones de otras razas junto a la raza roja por el estrecho de Bering, en Alaska, desde Asia hasta América del Norte, hace 85,000 años. Y después se fueron diseminando hasta llegar a México, el centro, esa zona de México, América Central, y finalmente llegaron a América del Sur. Eso lo comentan. Los documentos de Jesús, de la vida del cuarto tomo del libro de Jesús.
No, allí hablan poco, muy poco de las Américas, pero en otros documentos hablan lo que le estoy explicando y muchos otros detalles adicionales. Ok, gracias. A ti, a ti. Jairito, ¿vas a aportar algo? Sí, sí, Octavio, no vayas a tomar mal algunos comentarios que cualquiera de nosotros pueda hacer. Tu actuación y participación es sumamente valiosa, no solamente en este grupo, algunas veces nos acompaña los viernes y allí nos das excelentes aportes, sobre todo a quienes no tenemos o tenemos un manejo muy limitado de la Biblia. Tus conocimientos son muy valiosos y los apreciamos. Y a todos los hermanos los invitamos a preguntar de manera libre, sin tener en consideración o sin pararse en que la pregunta es necia o es tonta. Nada de eso. Lo que la pregunta o la respuesta que genere una pregunta que a lo mejor a mí no, para mí pase desapercibida, para otro hermano será valiosa en algún grado de magnitud. Entonces no nos cohibamos de preguntar. Estamos aquí para exponer nuestras ideas, nuestras incertidumbres, para pedir aclaratorias y para oír las opiniones de todos los demás. Entonces, bueno, algunas veces damos una respuesta rápida y probablemente no es la más adecuada, pero son situaciones humanas. A preguntar todos, por favor. Eso es lo que fomenta este intercambio, eso es lo que fomenta esta unidad grupal y lo que nos va a llevar a la unidad de todos los lectores del libro de Urantia. Se está buscando la unidad independientemente del idioma, de la región, de la organización a la cual pertenezcas. Lo que nos une es la enseñanza contenida en el libro de Urantia. Así que, por favor, no se abstengan de preguntar, porque, bueno, tenemos dudas y ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ponerlas acá en el foro, ¿dónde más? Este es el lugar especial para exponer esas dudas. Y son todas válidas, todas, absolutamente todas, y así como válidas, son respetables. Es parte del libre albedrío de cada quien y nosotros profesamos el respeto del libre albedrío y así como lo profesamos, debemos practicarlo. Si no, pues en el mejor de los casos, no estamos siendo cónsonos entre lo que predicamos y lo que practicamos. Entonces, a preguntar todo, por favor, y cualquier duda es siempre bienvenida. Gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias. Jairito. Gracias, Jairito. Entonces, iniciamos este documento 130. Este documento yo creo que nos vamos a demorar por lo menos unas 2 o 3 sesiones porque inicia el viaje de Jesús por el Mediterráneo, pero aparte tiene muchas experiencias con Ganot y Ganit y unos aspectos interesantes con un hombre que tenía miedo, habla sobre la realidad, bueno, en fin, es muy interesante. Entonces, aquí sí van a salir muchas preguntas. Aquí Octavio se va a poder desbocar haciendo preguntas. Adelante, Amandita. Gracias. Bueno, documento 130, Camino a Roma. El viaje por el mundo romano consumió la mayor parte del año 28 y todo el año 29 de la vida de Jesús en la tierra. Jesús y los 2 nativos de la India, Onod y su hijo Ganid, salieron de Jerusalén el domingo por la mañana 26 de abril del año 22. Llevaron a cabo su viaje tal como lo habían programado y Jesús se despidió del Padre y del Hijo en la ciudad de Charax, en el Golfo Pérsico, el 10 de diciembre del año siguiente, el año 23. Desde Jerusalén se dirigieron a Cesarea pasando por Jope. En Cesarea cogieron un barco para Alejandría. Desde Alejandría navegaron hasta la Cea en Creta. Desde Creta siguieron por mar hasta Cartago haciendo escala en Cirene. En Cartago tomaron un barco para Nápoles, deteniéndose en Malta, Siracusa y Mesina. Desde Nápoles fueron a Capua y desde allí
viajaron por la vía Apia hasta Roma. Al terminar su estancia en Roma, se dirigieron por vía terrestre a Tarento, donde se hicieron a la mar para Atenas en Grecia, deteniéndose en Nicópolis y Corinto. Desde Atenas fueron a Éfeso por la ruta de Troado. Desde Éfeso navegaron hacia Chipre, haciendo escala en Rodas. Pasaron mucho tiempo visitando Chipre y descansando, y luego se embarcaron para Antioquía en Siria. Desde Antioquía fueron hacia el sur hasta Sidón y pasaron después por Damasco. Desde Damasco viajaron en caravana hasta Mesopotamia, pasando por Tapsacos y Larisa. Permanecieron algún tiempo en Babilonia, visitaron Ur y otros lugares y luego fueron a Susa. Desde Susa viajaron a Charax, donde Gonod y Ganid embarcaron para la India. Jesús había aprendido los rudimientos del idioma que hablaban Gonod y Ganid cuando estuvo trabajando 4 meses en Damasco. Mientras estuvo allí, pasó la mayoría del tiempo haciendo traducciones del griego a una de las lenguas de la India con la ayuda de un nativo de la región donde vivía Gonod. Ok. Entonces, aquí este es un mapa que les dejo para que lo puedan estudiar, yo creo. Donde nos muestran la salida. Salió Jesús desde Jerusalén a Cesarea y muestra aquí Damasco, Betsaida, Sidón. Llega a Alejandría, va hasta Cartago, Malta y ya entra a lo que es Roma. Y el regreso lo hacen por la parte superior del Mediterráneo hasta llegar a Chacras. Entonces, él salió el 26 de abril y llegó el 10 de diciembre. Eso fue más o menos, son como 9 meses, ¿cierto? Si no estoy mal. No sé si Marcelino o Jairito quieren hacer algún aporte al respecto. Osvaldito. O si no, pues continuamos con la lectura. Continuamos entonces. Osvaldo, ¿vas a decir algo? Dale, Osvaldito. Sí, pues más que profundizar en este maravilloso recorrido que hizo Jesús, pues es importante más bien resaltar que el libro de Durantia nos revela, porque en ningún otro documento, ni en ninguna otra parte, ni en la Biblia, ni en ningún otro lugar encontramos nosotros el recorrido o los recorridos que hizo Jesús tan bien descritos y tan detallados. Definitivamente Jesús fue un andariego y fue mucho lo que recorrió. Este mapa que tú muestras se ve cómo sale por el sur del Mediterráneo, llega a Italia, le da la vuelta a todo, digamos, ese, esa parte del sureste de Europa y regresa visitando todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente hasta llegar a Charax. Entonces me parece que es de verdad un recorrido eh, pues muy importante porque mucha gente piensa que Jesús no salió de Jerusalén, que toda su vida la realizó allí y allí después se expandió su mensaje a través de los apóstoles, pero no, él estuvo en muchas partes. Y hay otros mapas también y otros recorridos que él hizo. Gracias, era eso. Gracias, Osvaldito. Continuamos entonces por acá. Bienvenida, estimada Ángela. Mi Marcelino, ¿qué hay? Yo estoy aquí hace más de una hora, es que no podía abrir la cámara y estoy desde el No celular. podía hablar. No, y no podía hablar. Estaba en una visita de donde una enferma que yo pensé que me iban a traer temprano y no. La señora resolvió quedarse, entonces Angelita calladita porque pues dependía del carro de esa amiga.
Perdón la interrupción. Gracias por el saludo. Adelante, Amanda. Durante su viaje por el Mediterráneo, Jesús pasó aproximadamente la mitad del día enseñando a Ganit y sirviendo de intérprete a Gonod en sus entrevistas de negocios y en sus relaciones sociales. El resto del día lo tenía a su disposición y lo dedicaba a entablar esos estrechos contactos personales con sus semejantes, esas íntimas relaciones con los mortales de este mundo que tanto caracterizaron sus actividades de estos años inmediatamente anteriores a su ministerio público. Gracias a estas observaciones de primera mano y a estos contactos reales, Jesús trabó conocimiento con la civilización material e intelectual superior de Occidente y del Levante. De Gonod y de su brillante hijo aprendió mucho sobre la civilización y la cultura de la India y de China, ya que Gonod, que era ciudadano de la India, había hecho 3 grandes viajes al imperio de la raza amarilla. El joven Ganit aprendió mucho de Jesús durante esta larga e íntima asociación. Llegaron a tenerse un gran afecto mutuo y el padre del muchacho trató muchas veces de persuadir a Jesús para que los acompañara a la India, pero él siempre declinó la invitación, alegando la necesidad de regresar con su familia de Palestina. Adelante, Miguelito. Sí, ahí ya me has cambiado la No, página. ya te la devuelvo, ya te la devuelvo. No se me estrese que ya la devuelvo. Sí, no. Solo remarcar este detalle. Jesús, el Maestro, el soberano, nuestro soberano, dice aquí, nos dicen los reveladores que de Gonod y de su brillante hijo aprendió el Maestro mucho sobre la civilización y la cultura de la India y de China. Quiero decir que él, que cuando estaba de carpintero estaba en un cruce de caminos para aprender a conocer la raza humana y toda la cultura que se juntaba por allí, de qué manera con Gonod y Ganit también aprendió también sobre la civilización y cultura india y de China. O sea, el maestro aprendiendo, o sea, no solo vino a traer un mensaje, sino que además él también aprendía y conocía a todos los que somos actualmente sus súbditos, no solo de aquí de Europa o de los cristianos, sino lo que es la raza humana. Solo eso me llama la atención. Gracias, Miguelito. Adelante, Amandita. Creo que Jairito tenía la mano abierta. ¿Sí? Jairito, Sí, vas Jairo a... tiene la mano. Dale, dale, Jairito. Gracias, Wilson. Buenas noches a todos nuevamente. Sí, ¿por qué nuestro creador encarnado rechazó esos viajes a la India? ¿Por qué rechazó las ofertas de convertirse en un maestro en las escuelas rabínicas de Jerusalén? Perdón. ¿Por qué rechazó a Rebeca, creo, la enamorada, la mujer que se enamoró de él? ¿Por qué rechazó la oferta de dirigir las sinagogas en Alejandría? Creo que fue allí. Bueno, porque es mi opinión particular que de haber aceptado estos compromisos, su misión se hubiera desviado, se hubiera entorpecido, de alguna manera se hubiera ralentizado y probablemente, indudablemente perturbado. Entonces, estos ofrecimientos materiales constituyen, en mi opinión personal, esas llamadas grandes tentaciones que sufrió nuestro Creador encarnado, mencionadas de esta manera en la Biblia. La Biblia nos dice que palabras más, palabras menos, que nuestro Creador sufrió grandes tentaciones. Lo que pasa es que ellos las ponen en manos de Lucifer, pero no necesariamente fue en manos de Lucifer, son esas tentaciones que sufrimos todos los mortales y que nos llevan a tomar decisiones y lógicamente a enfrentar las consecuencias de esas decisiones.
Y nuestro Creador se enfrentó, midió a estas tentaciones, midió bien su camino y se mantuvo sereno, recto y en concordancia con lo que era su misión aquí en la tierra, revelar al Padre Universal, no dedicarse a otras cosas. Es por lo que pienso que él rechazó no solamente ese ofrecimiento, sino muchos otros, debido a eso, a su tarea principal, revelar al Padre Universal a los hombres. Era lo que les quería. Adelante, Octavio. Perdón, es que ese era realmente mi comentario, a lo mejor no lo supe manejar. Es que si, yo sé, como dice el hermano Miguel, no había barcos, y acaba de decir el hermano ahorita, Jairo, que tiene razón, no le iba a dar a lo mejor, no era conveniente que lo hiciera, pero sí me hubiera, a lo mejor ustedes no lo habían pensado, pero a mí sí me hubiera gustado que hubiera mencionado algo de América, o de los habitantes del otro lado del planeta, no sé, porque se supone que vino a ver, a revelar al Señor a todos los hombres. Ese era mi aporte, ¿no? Que a lo mejor no lo supe expresar y por eso este, me perdí en la misma pregunta. Gracias. Eh, Octavio, y otra razón por la que nadie habló cuando Jesús estuvo acá es porque América, pues tú sabes que hasta qué año la descubrieron, 1492, pues nadie tenía idea de que existía América. Entonces yo creo que es otra de las razones por las que nadie le dijo, venga, Joshua, otros habitantes por allá al otro lado del charco, pues no sabía. Sí, no, pero chévere. Miguelito, adelante. Sí, no, a ver, primero pedirle a disculpa a Octavio si al decir yo que no había aviones lo he dicho, a lo mejor ha sonado mal, como a una burla, no era para nada absoluto. Quería hacer referencia a que no había un sistema de transportes como para hacer esos grandes viajes, se iba a pie o en barca, que ni siquiera en barco, ¿no? Entonces, lo lógico, lo coherente era pensar que, fíjate, 2 años para hacer el recorrido que nos acaba de leer nuestra hermanita, como para poderse desplazar pues, a esas a miles de kilómetros, ¿no? Quiero decir, y Octavio, te pido disculpas, de verdad que no era con una intención de que a lo mejor te sentara mal. Es que dentro de mi lógica me ha salido así espontáneo, pero yo soy muy burro como español que soy, ¿eh? Perdóname. No, al contrario, disculpen. Gracias, muy amable por Bueno, la aclaración. entonces continuamos con Amandita. Sí, señora, aquí estoy. Primero en Jope, discurso sobre Jonás. Durante su estancia en Jope, Jesús conoció a Gadía, un intérprete filisteo que trabajaba para un curtidor llamado Simón. Los agentes de Jonod en Mesopotamia habían hecho muchos negocios con este Simón. Por eso Jonod y su hijo deseaban visitarlo camino de Cesarea. Mientras permanecieron en Jope, Jesús y Gadía se hicieron buenos amigos. El joven filisteo era un buscador de la verdad. Jesús era un dador de la verdad. Él era la verdad para esa generación en Urantia. Cuando un gran buscador y un gran dador de la verdad se encuentran, se produce una gran iluminación liberadora surgida de la experiencia de la nueva verdad. Wow. Octavio, ¿se te quedó la mano levantada? ¿O vas a preguntar algo? Ya la bajo. Bueno, entonces no hay preguntas, acá continuamos. No, hermanito, no la bajé, disculpen. Dale, Gracias. tranquilo. Adelante, hermano. Un día, después de la cena, Jesús y el joven filisteo paseaban por la orilla del mar y Gadía, sin saber que este escriba de Damasco estaba también versado en las tradiciones hebreas. Mostró a Jesús el lugar donde Jonás
supuestamente había embarcado para su funesto viaje a Tarsis. Cuando concluyó sus comentarios, hizo a Jesús la pregunta siguiente: ¿tú crees que el gran pez se tragó realmente a Jonás? Jesús percibió que la vida del joven había estado enormemente influida por esta tradición y que sus reflexiones al respecto le habían inculcado la locura de intentar huir del deber. Por lo tanto, Jesús no dijo nada que pudiera destruir repentinamente las motivaciones fundamentales que guiaban a Gadía en su vida práctica. En respuesta a la pregunta, Jesús dijo: amigo mío, todos somos como Jonás, con una vida que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cada vez que tratamos de esquivar el deber de la vida diaria para ir en busca de tentaciones lejanas, nos ponemos inmediatamente bajo el dominio de influencias que no están dirigidas por los poderes de la verdad ni por las fuerzas de la rectitud. Perdón. Huir del deber es sacrificar la verdad. Yo tengo aquí una pregunta para Marcelino, o para Jairito, o para Osvaldo. Cuando dice acá que, dice, ¿tú crees que el gran pez se tragó realmente a Jonás? Y dicen los reveladores, Jesús percibió que la vida del joven había estado enormemente influida por esa tradición y que sus reflexiones al respecto le habían inculcado la locura de intentar huir del deber. Los reveladores, ellos están ahí al lado de Jesús, mirando todo lo que Jesús hace. O sea, ellos están ahí parados y ve la reacción, o cómo perciben ellos de que Jesús estaba pensando eso. Muy interesante, Wilson, muy interesante esa observación. Tengo aquí, ok. Tengo aquí, tenía una cuestión para acomodar aquí. Sí, no olvidemos que los seres intermedios incluso son los archivistas planetarios. Ellos registran los principales acontecimientos planetarios y los archivan, tienen un archivo especial. Así como archivan todos estos acontecimientos importantes, con toda seguridad venían archivando cada una de las circunstancias de la vida y las enseñanzas de Jesús. Probablemente, además de los archivos de los seres intermedios, también hay otros archivos adicionales. Y entonces esos archivos están allí, incluso los arcángeles tienen los archivos de las personalidades desde que toman su libre albedrío pleno hasta que lo pierden por la muerte o cualquier otra circunstancia. Entonces, esos archivos, cada uno tiene su técnica. Hay archivos con técnicas menores, hay archivos con técnicas medianas y archivos con técnicas superiores, dicen los reveladores. Cuando hablan de la vida y las enseñanzas de Jesús, dice, cuando alguno de los aspectos ya conocidos de la vida y las enseñanzas de Jesús estaba de acuerdo con la verdad, los dejamos, preferimos el aspecto humano. Pero cuando esto que ya estaba comprendido por la humanidad no estaba de acuerdo a la verdad, acudimos a nuestros archivos, entonces al archivo de nuestra orden. Pero aún así, cuando el archivo de nuestra orden no llenaba los requisitos, sin el menor titubeo, no dejamos de acudir a los archivos superiores. De manera pues de que hay técnicas para archivar todo lo que ocurre y no solamente se archivó lo de Jesús, cada una de las experiencias de Wilson, de Marcelino y de cada uno de los presentes es archivada y vamos de alguna manera a tener ese registro para el juicio. Cuando se nos hace el juicio, se recurren a estos archivos de la personalidad para que el juicio sea pleno de justicia. Gracias, Osvaldito, Marcelino. A ti, hermano. Cairito y luego
Uy, nuestra querida Esther. Ay, ¿qué pasó? Se le fue la mano a Esther. Sí, Adelante, Jairito. creo que hay varios comentarios en el chat, me parece. También debemos recordar, para complementar lo que nos dice nuestro querido hermano Marcelino, que los reveladores nos presentan la redacción del libro en términos de esta época, no en los términos en que ocurrieron los eventos, en los términos y en el lenguaje de esta época. Y de esa manera nos están narrando estos acontecimientos con este lenguaje de ahora. No utilizan los términos y las palabras de aquellos días, sino los de esta época, para que nosotros podamos comprenderlos mejor. Entonces, también eso adicionalmente a esos archivos de los cuales nos habla Marcelino y que otras fe y escuelas filosóficas los engloban dentro de una sola unidad y los llaman registros acásicos o archivos acásicos. Nosotros tenemos nuestra terminología, nuestra explicación y los llamamos de otra manera. Gracias. Gracias, Jairito. La están haciendo ahorita. Sí. Adelante, Esther. Hasta las 9. Hola, hola. Es Hola. que la palabra percibió, es que tiene que ver con, eso es algo muy personal. O sea, percibió, ¿cómo eso puede quedar en un archivo? Lo que yo percibo, ¿cómo puede quedar registrado en un archivo? No sé. ¿Me escucharon? Se fue la Sí, onda. señora, sí, señora. Adelante, Marcelino, Jarito. No olvidemos, estimada Esther, y bienvenida, nos alegra que esté con nosotros. No olvidemos que hay técnicas que son totalmente superhumanas, totalmente no comprensibles. Y en ese sentido, hay una conexión muy especial, de alguna manera, con el ajustador. Dicen los reveladores que no saben de qué forma el serafín guardián tiene una conexión con el ajustador, pero observan una coordinación tan extraordinaria entre el trabajo que hace el ajustador y el serafín guardián, que habrá alguna técnica que no están ellos en pleno conocimiento para eso. De manera pues de que todos esos aspectos de la mente están conectados con el ajustador, y no solamente con el ajustador, con el espíritu del hijo y con el espíritu materno. Entonces, a través de todos esos circuitos se pueden conocer los aspectos que hay dentro de la mente de cualquier ser humano, como el percibir algo. Gracias, Marcelino. En ese punto todavía no se había personalizado el ajustador, ¿no? No, señora. Todavía no, de ninguna manera, todavía estaba allí en la mente de Jesús. Adelante, Miguelito. Sí, bueno, yo la respuesta que daría, que se me viene a mí, es que sabemos quién era el maestro, que era Jesús, y era una persona con mucha intuición, con mucha empatía y mucha psicología. Entonces yo no creo que fuera muy complicado. Yo no sé por qué los reveladores han puesto esa palabra, pero para mí creo que Jesús supo empatizar con el problema que tenía ese personaje. Tenía miedo, no le encontraba sentido a la vida, y entonces yo entiendo, por ese párrafo lo interpreto así, que no tenía sentido. O sea, es como estaba desencantado, y que, claro, de pronto que una ballena se comiera a un hombre, pues no le encajaba, ¿no? Se comiera a una persona. Y de esa manera es que Jesús le dio un ejemplo y lo trasladó a su mensaje espiritual como maestro. O sea, entendió el problema que tenía psicológico, de miedo y de no valor, porque, no sé, es como, creo que me estoy explicando, pero no lo sé muy bien, ¿no? Y él supo entender, empatizar, intuir el problema que tenía este hermano,
y después le dio una lección y una enseñanza. Otra cosa es que después los reveladores lo expresaran con ese concepto exacto o no, pero yo me pongo, intento entender al maestro e intento empatizar el problema que tenía ese hermano, ¿no? Ese ser que en aquel momento estuvo ayudándole el maestro. Y me da igual si ponía, intuyó, empatizó y me da igual. Al fin y al cabo, yo me meto en la escena o intento meterme en la escena y en la situación y le encuentro una respuesta. Gracias, Miguelito. Jairito, adelante. Sí, buenas noches nuevamente. En relación a la pregunta de nuestra querida Esther, nos dicen los reveladores que todo lo que sea importante en un universo, y eso incluye los planetas de habitación humana, los mundos morontiales, los mundos espirituales, los 1.000 millones de mundos de Abona, las 21 esferas que rodean al paraíso e inclusive el paraíso. Todo lo que tenga importancia es registrado. No se nos revelan las técnicas bajo las cuales se registran. Nos hablan de que hay registros físicos, materiales, registros espirituales, y están las epístolas vivientes del conocimiento en el paraíso, que son un tipo de ángel perteneciente a la orden de los supernafines primarios. Pero no conocemos las técnicas. Se nos dice que se registra todo lo que tenga importancia, pero no se nos dice cómo. Era lo que te quería agregar al respecto para ti, para todos nuestros queridos hermanos asistentes esta noche. Gracias. Gracias, Jairito. Existe el Google Universal. Estamos siendo espiados. Bueno, con Amandita, entonces continuamos, por favor. Sí, señor. Evadirse del servicio de la luz y la vida solo puede llevar a esos conflictos angustiosos con las temibles ballenas del egoísmo que al final conducen a las tinieblas y a la muerte, a menos que esos conaces que han abandonado a Dios deseen, incluso estando en lo más profundo de su desesperación, volver su corazón hacia la búsqueda de Dios y su bondad. Cuando estas almas desalentadas buscan sinceramente a Dios, con hambre de verdad y sed de rectitud, no hay nada que pueda retenerlas por más tiempo en cautiverio. Por muy profundos que sean los abismos donde puedan haber caído cuando buscan la luz de todo corazón, el Espíritu del Señor de los cielos las libera de sus cadenas. Las tribulaciones de la vida las arrojan a la tierra firme de las nuevas oportunidades para un servicio renovado y una vida más sabia. Gracias, Amandita. Ya que Jairito Minardo tiene la mano levantada, quiero hacerte una pregunta, Jairito. El párrafo inicia, dice, evadirse del servicio de la luz y la vida. Solo puede llevar a esos conflictos angustiosos con las temibles ballenas del egoísmo. Tú me puedes dar, o sea, cuando yo como militar, la palabra evadirse es cuando uno tiene un servicio y se pierde, se esconde para no hacerlo, ¿cierto? Pero cuando habla aquí de evadirse del servicio de la luz y la vida, tú me puedes dar, o Marcelino, o Osvaldo, me pueden dar un ejemplo de qué sería ese servicio de la luz y la vida. Bueno, dos cositas primero, o dos cositas que voy a enfocar en esta intervención. Buenas noches nuevamente. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro Padre Creador. Nuestro Padre Creador, conjuntamente con el Hijo Eterno y Original, crearon el plan de vida, el plan divino de progreso. Ese plan divino de progreso incluye la creación de seres evolucionarios para ser evolucionados, perfeccionados y exaltados. Y nuestra obligación moral y espiritual es llegar hasta donde el Padre. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos dedicamos a los aspectos exclusivamente materiales? Pues estamos evadiendo esa responsabilidad interior y el servicio que debemos prestarle
a todos los seres humanos en ese camino de ascensión. Recordemos que los reveladores nos dicen que si no enseñamos lo que hemos aprendido, no hemos aprendido nada. Hay que enseñar lo que hemos aprendido, hay que compartirlo, hay que sentirse afortunado cuando un hermano nos pide una explicación, nos pide un entrenamiento, nos pide una asesoría, acude a nosotros por una duda. Eso es entonces prestar ese servicio divino. De esa manera veo esa parte. Y en cuanto a la metáfora, para mí, el mito de Jonás y la ballena, pues no pasa de ser una metáfora, porque físicamente es imposible que una ballena se coma a una persona, viva en el mar y la persona después regrese a tierra. Eso solamente le ocurrió a Jonás y a Pinocho. En el cuento, a Pinocho también se lo come una ballena y todo aquello, ¿no? Es una metáfora, pero una metáfora para indicarnos que no debemos dejarnos apresar en un 100% por esas pruebas de la vida. No debemos dejarnos deslumbrar por ese oropel, ese falso oro de nuestro entorno. Debemos, como nos dicen los reveladores, sabiamente combinar las dos aguas, lo dicen en algunas escuelas filosóficas, sobre todo de la nueva era. Nosotros debemos combinar el bien y el mal, debemos servir sabiamente a dos señores, ocuparnos de la parte interna sin descuidar la parte externa, que creo que es la conclusión de la metáfora de Jonás y la ballena. Muchas gracias y gracias por Gracias, esa Jairito. pregunta, Wilson. Gracias. Adelante, Miguelito. Sí, bueno, es que ya con la explicación que nos ha dado Jairito, poco puedes aportar más, ¿no? Solo decirle o responder a tu pregunta en el sentido de que cuando eres consciente que tienes una responsabilidad, ya sea militar, ya sea espiritual, ya sea lo que sea de gobierno, ya sea lo que sea, y no cumples con esas responsabilidades que te correspondes, es evadirte. La evasión yo lo entiendo así, no solo en lo militar, sino en cualquier actividad. Y en lo espiritual es igual. Si tú eres consciente del tesoro que tienes en tu corazón y pasas olímpicamente, pues eso es evadir una responsabilidad espiritual, ¿no? Gracias, Miguelito. Nada. Osvaldito, el cumpleañero de hoy, Osvaldito, le dijo por ahí que Wilson. Javier Puertos que es que arrancó la nueva vuelta al sol. Sí, sí, eso dijo. Efectivamente. Ese es un concepto, eso que dice, que precisamente manifiesta ahí con el asunto de mi cumpleaños, es que termina un nuevo círculo, vuelve y se empieza. Ese es un concepto maya, el conocimiento maya. Pero bueno, no era de eso que íbamos a hablar. Dos cositas. Una, con respecto a la evasión. Yo creo que a la evasión, ese párrafo se refiere, Wilson, a eso para tu pregunta, creo yo, pues en mi opinión, que se refiere a que nosotros muchas veces evadimos nuestro deber a través del conocimiento que hemos adquirido y la responsabilidad de servir, de difundir precisamente y de servirle a nuestros hermanos urantianos, a nuestros hermanos humanos, y de entrenarnos en ese servicio que seguramente más adelante, después de nuestra vida física, vamos a tener que perfeccionar. Entonces, a veces los seres humanos somos muy cómodos y evadimos nuestras responsabilidades y sobre todo nuestro servicio y nuestro deber de servir a nuestros hermanos humanos. Creo que esa es la evasión a la que se refiere, en mi opinión. Y quería comentar otra cosita y es con respecto a lo que dice nuestra querida hermanita, ¿cierto? Que no la veo por aquí, ya se fue. Esther, Bueno, Esther, sí. que ya va, Esther, sí. va por carretera, va de Medellín a La Dorada, entonces Ya. va por carretera. Bueno, es que a veces Esthercita hila muy delgado. Sí, y efectivamente habla de que de pronto
nosotros sabemos que en la actualidad se dice, ¿no? Que somos espiados por tanta tecnología que existe y todo eso, y que todo lo que nosotros decimos está controlado, y el control que existe acá por los que saben cómo hacerlo y ese tipo de cosas. Pues yo no creo en eso. Yo lo que creo es que en el caso concreto de Urantia, esto, como decía Jairito, esto es un proceso maravilloso que fue montado, fue realizado por nuestro Padre Universal para poder transitar a través de todo nuestro proceso evolutivo, tanto en cualquiera de los tres estados que estemos, en el estado físico, en el estado moroncial y luego en el estado espiritual. Entonces es un proceso que nosotros tenemos que transitar y entender que eso existe. Y eso es parte de la revelación que hace Urantia con nosotros. Nos dice qué somos aquí y qué vamos a hacer en el futuro y qué nos espera y cuál es nuestro deber. Y obviamente todo tipo de sistema similar pues debe tener controles. Es imposible pues que nosotros hagamos las cosas y que nuestro Padre Universal, en su inconmensurable sabiduría, haya cometido errores y haya determinado, porque me da la impresión de que lo que Estercita quiso decir es que no somos completamente libres, que así como acá se está atacando nuestra libertad, y no es así, al contrario, ese conocimiento y esa forma de evolución de él, y de que todo el universo de una u otra manera esté autocontrolado, pues hace parte de nuestro progreso. Si no fuera así, no podríamos hablar de una evolución como tal. Era ese mi comentario al respecto. Muchas Gracias, gracias. gracias Osvaldito. Adelante, Marcelino. Gracias, hermano. Sí, los comentarios que se han hecho muy interesantes, ¿no? Pero para adicionar algo, es pero muy importante esa observación, ese aporte, esa inquietud que ha aportado Wilson, porque uno de los aspectos por los cuales es indispensable y necesario el nuevo nacimiento espiritual es por ese problema de la metáfora de la ballena. Es así, la cantidad de evasiones que se hacen, especialmente en las personas que no han experimentado el nuevo nacimiento espiritual, simplemente porque yo me congratulo, me agrado, me alegro, no quiero soltar algo que me complace. La gran mayoría de personas creyentes, digamos, que tienen fe en niveles determinados, están aferradas o a un vicio, el cigarrillo, el alcohol, la droga, cualquier otra cosa que les complace, que llena su ego, e incluso actividades de orden material que son de alguna manera concebidas como buenas, como sanas, pero se aferran solo a eso, no quieren soltar eso, tienen un concepto un poco distinto a lo que es la verdadera religión, se piensa que se van a volver fanáticos. Todo ese tipo de circunstancias hace que haya ese temor a asumir esa responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? El impulso que les causa el ajustador. A todos los seres humanos de todos los niveles que tengan ajustador siempre tienen un impulso interno y no hacen caso a ese impulso interno. El no hacer caso a ese impulso interno tiene mucho que ver con aferrarse a esas tendencias egoístas y aferrarse a esa parte interna de la ballena, a querer de alguna manera cubrirse y justificarse para no cumplir con el impulso. Y es precisamente la causa por la cual tenemos esos problemas de la familia, esos problemas de nuestras naciones con los líderes y esos problemas mundiales. De manera pues de que es tan necesario que se inculque la necesidad de dejarse llevar del impulso interno, que es la base de compenetrarse con ese nuevo nacimiento espiritual. Entonces quería comentar eso como una adición a esta extraordinaria enseñanza que Jesús le da a esta persona. Gracias, Marcelino. Javier, adelante, mi querido amigo. Buenas noches a todos. Buenas. Bueno, a mí me quedó algo de esta Buenas noches, lectura. Javier. Buenas noches, Marcelino. De la prudencia del maestro.
su humildad tan grande. Me ponía yo en el caso y pues la vanidad normalmente nos la gana. A mí me dicen, no, que es que se lo comió una ballena. Uno lo primero que dice es, ¿cómo se le ocurre? Esto no es por esto y esto y esto. O esto no es así por... Esto fue así. Al conocer unos ciertos aspectos reales de cómo fue la situación, uno le diría, no, esto no es así. En cualquier situación, ¿no? De todo lo que enseña el libro de Adán y Eva, si uno le dice, no, no, esto no fue así. Como que la vanidad se nos sale muy facilito para, para rebatir cosas. El maestro lo aprovechó para dar una enseñanza espiritual profunda. Eso me quedó. Gracias. Gracias, Javier. Wilson, no sé, quería agregar algo muy rápido a lo que comentó Dale, Javier. adelante, adelante. Mire, sumamente interesante su comentario, Javier, porque una de las cosas que más admiro yo de Jesús, y lo repito, una de las cosas que he repetido para cuando de alguna manera tengo que conversar con una persona que es rígida, es radical, fue la experiencia de Jesús con los 32 líderes romanos, que seguramente también se comentará. Y esa experiencia que está en la página 1456 del libro Durante, yo le repito, que fue extraordinario. Dice así, dice, inclusive me lo sé de memoria el texto, dice, este fue su método de instrucción. No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso, seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban y la expandía, iluminaba ante sus ojos, de manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. De manera que la prudencia y la sabiduría de Jesús era extraordinaria para llegar al corazón de aquellas personas receptivas sin decirles que estaban equivocados, que estaban en el error, sino simplemente motivarlos a que se dejaran llevar más y más del espíritu interior. Extraordinario, Javier, y gracias por ese aporte. Gracias, Marcelino. Vamos a terminar acá. Amandita, ¿tú estás acá? Amanda. Sí, señor. Terminamos acá. Señor. Aquí termina lo de Gadia, entonces terminamos acá para dejar aquí para la próxima semana. Correcto. Gadía se sintió muy conmovido por la enseñanza de Jesús. Siguieron conversando a la orilla del mar hasta muy entrada la noche y antes de regresar a sus alojamientos, rezaron juntos y el uno por el otro. Este mismo Gadía escuchó las predicaciones posteriores de Pedro, se convirtió en un profundo creyente de Jesús de Nazaret y tuvo una memorable controversia con Pedro en casa de Dorcas. Gadía también contribuyó mucho a que Simón, el rico mercader de cuero, se decidiera a abrazar el cristianismo. En este relato de la obra personal de Jesús con sus semejantes mortales durante su viaje por el Mediterráneo y de acuerdo con el permiso que hemos recibido, traduciremos libremente sus palabras a la terminología moderna que se emplea en Urantia en el momento de esta presentación. Gracias, Amanda. Gracias por la A lectura que ti. nos haces. Bueno, acordémonos que quedamos acá para dentro de 8 días, pero que antes de terminar quería agregar algo y es cómo un momento con Jesús es algo transformador. Todos los que pudieron compartir con él un momento, él los transformaba. Y pienso que nosotros con la lectura de la cuarta parte del libro de Urantia, creo que también nos transforma el libro a nosotros. Yo creo que yo lo he sentido porque ya no soy el mismo después de leer la vida de Jesús y doy gracias por haber tenido acercamiento al libro. Doy gracias a Dios por eso. Continuamos, no sé qué, Javier, Miguelito, ¿vas a decir algo? Muy breve. Es que, bueno, ha sido una noche memorable hablar de la vida de Jesús. Bueno, no tengo palabras para expresarlo, pero sí quiero hacerle un agradecimiento muy bonito, muy sincero a la hermanita Amanda. Es una persona muy adecuada y más que leer, yo creo que se introduce en el personaje y nos contagia a nosotros. Gracias, hermana. Gracias Sí, a ti. entonces, nos vemos dentro de 8 días y el sábado nos vemos a las 10 de la mañana en Sábado Azul. Todos cordialmente invitados y
acordémonos que esta es una familia, que lo que quieran preguntar, bienvenidos. Las personas que no tengan el libro en Colombia, me pueden buscar y yo les hago llegar el libro. Los que no tengan el libro de Urantia. Es un regalo que me da la fundación de la Fellowship. Entonces, aquellas personas que están aquí en el grupo y no tengan el libro, me comentan y yo se los hago llegar. Marcelino, Qué bien. mi querido amigo, por favor, haz el cierre. Gracias, hermano. No sé, Jairo, si que tenía algo. Jairo, algo porque quería comentarles también algo. No sé, Jairo. Sí, sí, con todo gusto. Aprovechando la invitación y servicio de nuestro querido hermano Wilson, para los oyentes, las personas radicadas aquí en Venezuela, también tenemos libros donados por la Fellowship para hacerles llegar. Entonces, pueden ponerse en contacto con mi persona, con Marcelino, con cualquiera de los venezolanos que asistimos a estas salas. Allí acordamos la entrega y con gusto se los hacemos llegar. También tengo a mi disposición 5 libros que generosamente me ha donado nuestro querido hermano Marcelino para ser entregado a los hermanos que así lo soliciten. 5 libros de su obra Introducción a el libro de Urantia. Gracias, feliz noche para todos. Y Jairito, ya iniciaste el programa los lunes, ¿cierto? Para que hagas la invitación también para el lunes a todos los que quieran a primeras miradas, ¿no? Perfecto. Sí, ya iniciamos la actividad de los lunes. Este lunes vamos a hablar de la organización seráfica, la organización de los serafines, cómo evolucionan los serafines, cómo evolucionan los anubines y otros aspectos más relacionados con la orden angélica. Está invitado para el lunes Jarito, a la hora de siempre, 7. Jarito, si no voy Adelante. equivocado, no es este lunes, será eran 15 días, ¿no? No, hubo un cambio de planes anoche y no me he podido reunir contigo, que quiero hacerlo mañana en la tarde para Vale. acordar, ponerte al día. Ok. Este lunes próximo, sí. Vamos a reiniciar todos los lunes. Gracias, Wilson. Amén. Listo. Luisa, claro que sí. Si quieres anotar mi número y a Jefferson también, lo que necesita el libro, con mucho gusto. Adelante, Marcelino. Gracias, hermano. En unión de todos, una felicitación por tu excelente trabajo con todas estas recopilaciones, no solo de lectura, sino de imágenes muy favorables. Y sobre todo, lo que tú dijiste y que lo compartimos todos. No hay cosa más extraordinaria y estimulante en el libro de Urantia que la vida y las enseñanzas de Jesús para hacer esos cambios, y que definitivamente ha hecho ese cambio no solo en ti, sino en mí y en muchas otras personas. Les invito para que también corran la voz a que, con el favor de Dios, si no hay obstáculo o por alguna circunstancia, de mañana en 8 compartiré con ustedes el origen y el destino de la mente humana. Es muy interesante y necesitamos sus aportes y sus preguntas también, así como para el tema de mañana, el tema de este miércoles, mañana en 8. Gracias a todos y de verdad se nota este crecimiento espiritual producto de la disposición de cada uno de los presentes. Gracias, Marcelino. Wilson, hazme llegar el libro de Luisa Marina a mí. Tú tienes la dirección. Ok. Muchas Perfecto. gracias. Chao. Chao.